Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren bien. A ver, el día de hoy vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que era sobre la cadena de suministros y las operaciones de los procesos. Nos habíamos quedado justo en la diapo que les estoy mostrando, pero para poder recordar un poco esto, vamos a ir con la siguiente diapo, donde también se encuentra la misma información. Habíamos visto que las actividades se separaban o se dividían en dos tipos, las primarias y las de apoyo. Entonces, las actividades primarias son tal cual se ven ahí: logística interna, la producción, la logística externa, marketing y venta, servicios. Y las actividades de apoyo son la gestión general o infraestructura, gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, el aprovisionamiento. Entonces, el funcionamiento o la realización de estas actividades van a permitir que se genere valor en la empresa, pero también aparte de generar valor, va a generar costos, porque todas esas actividades las realizan personas que no están ahí simplemente porque les dé la gana, sino porque tienen que trabajar para subsistir. Entonces, todas estas actividades, aparte de que van a añadir valor a la empresa, a la organización, también van a generar costos, van a generar egresos. Pero hay que recordar algo importante. Se llama cadena de valor. ¿Por qué? Porque estas actividades van a generar un valor que va a ser más grande o que va a ser mayor que los costos generados por la realización de esas actividades. Por esa razón es que, si ustedes se dan cuenta, hay dos pentágonos. El primero, que es un pentágono amarillo, que está en la parte del fondo, y luego viene otro pentágono, que es el pentágono azul. Y la pregunta sería: ¿por qué creen que el pentágono amarillo es más grande, no? ¿Por qué razón? Porque va a determinar un margen de ganancia que se va, que va a resultar de la diferencia de la generación del valor menos los costos. Entonces se va a generar una ganancia. Y la generación de ganancia, ¿qué implica? Que van a haber ingresos, que van a haber ingresos. Ahora, hablamos también de lo que es el valor en el tema de ingresos como una representación monetaria, porque si nosotros hacemos un ejercicio de ventas y vamos a vender algún producto, que ustedes ya tienen experiencia de poder vender algún tipo de producto que ustedes hayan elaborado, las personas retribuyen el valor de ese producto, pero con dinero, ¿verdad? Con dinero, en este caso sueldo. Ahora, el valor de un producto no solamente vendrá representado por el dinero, porque puede representar mucho más que solamente un intercambio de dinero, el tema de los beneficios, etc., ¿no? Pero, para hacerlo sencillo, es que hablamos de un margen de ganancia, pero con una cantidad de dinero. Ahora lo que tendríamos que hacer es hablar de cada una de estas actividades, ¿no? Hablar de cada una. Yo voy a pedir que puedan apoyar con la lectura. Flor, puedes empezar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Logística interna. Incluye recepción del material. Ay, se corrió. No se ve claro, ingeniero. ¿No lo observas?
La mitad nada más para abajo, no sé qué. Voy a volverlo a cargar, ¿ya? Ya cargo. Ah, Tienes que tener un poco de paciencia, Flor, porque a veces demora por la red que se satura. Ya lo he vuelto a cargar. ya. Logística interna. Incluye recepción del material, almacenaje, control de las existencias, programación del transporte y devoluciones a los proveedores. Ubicación de instalaciones de recepción para minimizar el tiempo de transporte. Excelentes materiales y sistemas de control de inventario. Sistemas para reducir el tiempo de envío de devoluciones de proveedores. Disposición del almacén y diseños para incrementar la eficiencia de las operaciones con los materiales entrantes. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando vamos a hablar de lo que es la logística interna, vamos a hablar de todo el transporte de los materiales dentro de la empresa. Ojo, dentro de la empresa. Y también su respectivo almacenaje o almacenamiento. Segundo punto sería la producción. Elena, ¿puedes leer, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Producción incluye todas las actividades asociadas con la transformación de materia prima en el producto final, incluyendo operaciones de mecanizado, embalaje, ensamblaje, pruebas, pintura y preparación de instalaciones. Planta de producción eficiente para minimizar costes. Nivel apropiado de automatización en la fabricación. Sistema de control de calidad en la producción para reducir costes y elevar la calidad. Disposición en planta y diseño de flujos de trabajo. Fabricar respetando el medio ambiente en su medio, que puede permitir conseguir ventajas competitivas. Muchas gracias, Elena. Toda la parte de producción creo que ustedes ya están un poco más familiarizados, que es la transformación de las materias primas, insumos, envases, hasta llegar a productos terminados, productos finales. Tercer punto, logística externa. Ixa, ¿puedes leer, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Logística externa se asocia con la recepción, el almacenaje y la distribución del producto o servicio a los compradores. Para coordinar la logística externa se usan sistemas de intercambio electrónico de datos, procesos de carga eficaces para ofrecer entregas rápidas y minimizar los deterioros, procesos eficientes de almacenaje de productos terminados, transporte de productos en lotes de gran tamaño para minimizar los costos de transporte y equipos que permitan recoger mayor número de pedidos. Ok, muchas gracias. Pues, cuando hablamos de logística externa, vamos a hablar del transporte ya no de materias primas, de insumos, sino de productos terminados. Esto sería más como una predistribución. Sería una predistribución que se le da a los clientes o podríamos llegar un poquito más allá si podemos llegar a los distribuidores. Pero ojo, productos terminados, productos finales. Cuarto punto de las actividades primarias. Marketing y ventas. Por favor, continúa José.
José, ¿me escuchas? Profesor, Sí. profesor, Sí, ¿me escuchas? solo un poco entrecortado. ¿Me Dígame. escuchas? Sí, le escucho. Para que continúes, por favor, con marketing y ventas. Ya, marketing y ventas. Están asociados con las compras de productos y servicios por parte de los usuarios finales. Incluye actividades de publicidad, promoción, fuerza de ventas, selección de cadena, relaciones con la cadena y fijación de precios. Fuerza de ventas competentes y altamente motivada, métodos innovadores para promocionar y publicitar, selección de los canales de distribución más apropiados, identificación de segmentos de clientes adecuados y de sus necesidades, estrategias eficaces de precios. Ya, profesor. Gracias. Muchas gracias, José. Muy bien, entonces, cuando hablamos de marketing y ventas, hablaremos de ese departamento o de esa actividad o de esa área que es importante para que la empresa siga subsistiendo, porque va a permitir generar ingresos para siguientes reinversiones. Punto 5, los servicios. Por favor, continúa, Josué. Buenas tardes. Servicios. Incluye todas las actividades asociadas con proporcionar servicios para elevar o mantener el valor del producto. Punto número 1. Uso adecuado de procedimientos para solicitar la opinión de los clientes y actuar en base a esa información. Punto 2. Rápida respuesta a las necesidades y emergencias de los clientes. Capacidad de reemplazar las piezas que lo requieran. Gestión eficaz del inventario de piezas y equipos. Calidad del personal de servicio e información continua. Garantía apropiada y políticas de garantía. Gracias, Josué. A ver, entonces cuando hablamos de servicios vamos a referirnos ya a una actividad que también se le puede llamar atención al cliente, porque vamos a hablar de los servicios como actividades posteriores a las ventas, posteriores a las ventas. Y esto se generará siempre y cuando el cliente o el consumidor final tenga la necesidad, porque muchas veces se dan algunos desperfectos con los productos y es necesario poder tener una forma de poder em, mantener el prestigio de la empresa, de alguna manera teniendo un cierto tipo de garantía, o en el caso de productos que están en mal estado, por decirlo así, o que se necesite hacer todo un tema de recojo de material o recojo de lote, que la empresa se encargue, ¿no?, de poder reponer ese lote. Por ejemplo, ¿no? En un caso, eso sería como un servicio extra que sería. Y siguiendo con las actividades de apoyo, tendríamos al aprovisionamiento. A ver, para esto, Lali, ¿puedes leer, por favor? El aprovisionamiento es la función de comprar el material utilizado en la cadena de valor de la empresa
suministro de materias primas para optimizar la calidad y la velocidad y minimizar los costes asociados. Desarrollo de relaciones, colaboración, ganar y ganar con proveedores. Procesos eficaces de compra de publicidad y de servicios por parte de los medios de comunicación. Análisis y selección de fuentes alternativas de material para minimizar la dependencia en un proveedor y capacidad de realizar contratos de arrendamiento apropiados versus decisiones de compras. Ok, gracias. Entonces el aprovisionamiento tiene que ver básicamente con las compras. Tiene que ver básicamente con las compras. De poder surtir a la planta de procesamiento con materiales que permitan las labores de manufactura para que no se detenga. El desarrollo tecnológico. Lenin, ¿puedes continuar? Sí. El desarrollo tecnológico va desde las tecnologías utilizadas para preparar documentos y transportar bienes hasta tecnologías incorporadas en procesos y equipos o en propio producto. Tenemos actividades eficaces de investigación y desarrollo para iniciativas en procesos y productos. Relaciones de colaboración positivas entre el departamento de I+D y otros departamentos. Instalaciones y equipos dotados de técnica moderna. Cultura para aumentar la creatividad y la innovación. Personal de excelente capacitación profesional. Capacidad de cumplir fechas de entrega y límites críticas. Muchas gracias. Aquí algo de repente para modificar sería esta parte donde habla de I+D o I y D, porque ya estaríamos avanzando un pasito más, que sería el I+D+I, que no solamente habla de lo que es la investigación y desarrollo, sino también lo que es la innovación. Y bueno, el desarrollo tecnológico, por supuesto que es una actividad muy importante en la empresa porque va a permitir también que la empresa siga evolucionando, siga desarrollando más productos que satisfagan las necesidades actuales y las nuevas necesidades del mercado. Recursos humanos. ¿Puedes continuar, Briseida? Buenas tardes, profesor. Gestión de recursos humanos. Consiste en actividades relacionadas con reclutamiento, contratación, formación, desarrollo y las retribuciones a todas las categorías del personal. Mecanismos efectivos de reclutamiento, desarrollo y retención de empleados. Relaciones de calidad con los siguientes sindicatos. Entorno de trabajo de calidad para maximizar el rendimiento del conjunto de los trabajadores y minimizar el ausentismo. Programas de premios e incentivos para motivar a todos los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, Briseida. Bien, la gestión de recursos humanos es importante porque van a ser las personas quienes van a procesar los productos. Si bien vamos a tener también recursos de personas, son importantes porque ellas son las que utilizan estas tecnologías. Y parte de ello también es capacitar al personal, ver el perfil del profesional que se necesita para cada
para cada puesto, para cada labor. Continuamos. Lucía, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, Infraestructura o gestión general. Incluye dirección general, planificación, finanzas, contabilidad, legislación, asuntos gubernamentales, gestión de calidad y sistemas de información. Sistemas de planificación eficaces para alcanzar metas y objetivos globales. Capacidad de alta dirección de anticipar y actuar sobre tendencias y eventos claves del entorno. Capacidad de conseguir fondos de bajo coste para desembolsos de capital y el capital circulante. Capacidad de coordinar e integrar actividades a través de la cadena de valor. ok, gracias. Y ahí hemos visto las cuatro actividades de apoyo, pero también hay que recordar mucho que aparte de los ingresos que van a permitir estas actividades, también hay algo muy importante que diferencia a cada empresa frente a otra empresa o diferencia de otras empresas. Es lo que llamamos las ventajas competitivas. Es lo que llamamos ventajas competitivas. Entonces vamos a ver de qué trata esto. ¿Puedes continuar, Mari Carmen? Sí, profesor. Buenas tardes. Ventaja competitiva. ¿Por qué hay empresas que consiguen mejores resultados que las demás y disfrutan de esa ventaja a través del tiempo? Las organizaciones que han creado ventajas competitivas no se basan en una sola fortaleza, sino que luchan por diseñar una estrategia bien configurada. Este hecho incrementa las posibilidades de adquirir las ventajas de una dimensión más duradera o sostenible en vez de temporal. Las vías a través de las cuales las empresas tratan de conseguir ventaja competitiva adoptan diferentes formas que son más conocidas como estrategias genéricas. Bien, entonces estas ventajas competitivas van a darse o van a generarse por las estrategias que puedan desarrollar las empresas, pero también se generan estas ventajas competitivas a partir de las características que poseen también estas empresas. Y muchas de ellas vienen respaldadas por las fortalezas. Si hablamos de características, hablaremos de características positivas, y las características positivas son las fortalezas. ¿Y qué estrategias genéricas nos plantea el material? A ver. Y vamos a ver algunas. ¿Puedes continuar, Medalit? Ingeniero, buenas tardes. Leo estrategias genéricas. Sí. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Estrategias genéricas. Michael Porter presenta 3 estrategias genéricas que una empresa puede utilizar para hacer frente a las 5 fuerzas y conseguir ventaja competitiva. Ventaja competitiva, característica única percibida por el consumidor y posición de bajo coste. Alcance estratégico se divide en 2, todo por el sector y una parte limitada del sector. En todo por el sector, en la característica única percibida por el consumidor sería la diferenciación y en la posición de bajo coste sería el liderazgo en costes. En una parte limitada del sector
En ambos es la especialización. A ver, ya estamos terminando ya con este tema. Si hablamos de las estrategias genéricas, las principales que vamos a ver va a ser la diferenciación o el liderazgo en costos. ¿Y por qué vamos a referirnos a esto? Porque el liderazgo en costos nos menciona que vamos a tener productos a un precio bastante asequible o productos bastante accesibles para todo el mercado, de bajo precio, ¿no? Lo que se conoce como bajo precio de repente. Y vamos a hablar de una diferenciación cuando nuestros productos tengan características únicas, como lo menciona acá, características que permitan diferenciarlos de otros productos. Y luego cuando hablamos ya de especialización, ya vamos a enfocarnos más a a un sector del mercado específico o a un grupo objetivo, el cual va a tener necesidades específicas que el producto va a tratar de satisfacer. Entonces ahí es cuando uno ya habla de especializarse, aunque también se puede decir especialización cuando podemos hablar de un rubro que se va a determinar una línea nada más de productos. Y ahí uno se va a especializar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, es que no hay ninguna pregunta, entonces antes de culminar vamos a ver un poco preguntitas de aquí acerca de qué es que se ha podido, qué es lo que se ha podido aprender durante este tema. Eh, Flor, ¿qué has podido aprender del tema? Flor, ¿me escuchas? Flor, creo que ha tenido problemas. Ilena, ¿me escuchas? ¿Puedes responder la primera pregunta? Ilena. Ixa, ¿puedes responder la primera pregunta, por favor, qué has aprendido en este tema? Sí, profesor. ¿Qué aprendí? El día de hoy, bueno, yo he aprendido acerca de la cadena de valor, que es la logística externa, el marketing, servicios, temas que no había tenido conocimiento antes. Gracias, Ixa. José. José, ¿qué dificultades has tenido durante el tema? Profesor, las dos únicas dificultades que tuve fue que no se escuchaba muy bien, porque se le escucha un poco lejos, muy bajito. Y el internet, profesor, que está muy lento. Ya, gracias, muchas gracias. A ver, hola, hola, hola. Se escucha menos. Hola, hola, hola. Ahí está. Bueno, gracias, José. A ver, seguimos. Lali,
¿Es útil el aprendizaje del tema que hemos tocado desde la semana anterior hasta hoy? ¿Lali? Profesor, Sí, te escucho. profesor, disculpe, ¿puede repetir? Lo que pasa es que la señal está lenta. No le Ya, escucho bien. ya, te decía, ¿es útil el aprendizaje de esos temas que hemos estado viendo desde la semana pasada? Sí, profesor, porque a mi parecer yo veo que en algún momento cuando ingresemos a una empresa, al momento de ir y laborar, nos va a ser demasiado útil para irnos con el conocimiento ya de saber un poco más acerca del tema. Gracias, gracias, Lali. Continuamos. Lenin, ¿qué sugerencia me puedes dar para poder mejorar la sesión de clase? Este, bueno, la sesión de hoy estuvo muy interesante. Sobre el material que presentó, para mí estuvo bien. Y bueno, eso es todo. Gracias, gracias, Lenin. Entonces, aquí estaríamos terminando este tema. Em, Algo que habíamos visto ya desde el semestre anterior era que, ¿se acuerdan que acabando 5 temas ya teníamos nuestro examen parcial? Bueno, el día de hoy ya hemos culminado con este que es el 5.º tema, por lo que la siguiente semana ya tendrían su primer examen parcial de los primeros 5 temas. Así que les pediría que puedan revisar el material para que puedan obtener los resultados que ustedes desean. Ahora les voy a dejar su tarea y después de la tarea ya vamos a continuar con un nuevo tema. A ver, la tarea va a ser una tarea bastante sencilla, por así decirlo, porque vamos a centrarnos en lo que es la cadena de suministros, la cadena de suministros y también lo que son algunas etapas o algunas operaciones. Eso ya va a ser un poco más investigación. Esta tarea va a ser una tarea grupal. Va a ser una tarea grupal. Entonces, lo primero que van a hacer es de esas empresas que ustedes han visto ya para las primeras tareas que son la misión, división, van a ver qué productos de esas empresas se elaboran y elegir uno o dos productos, y a partir de ello van a elaborar esa cadena de suministro, pero esa cadena de suministro más que eh, em, a ver, esa cadena de suministro van a tener que poder plasmar ahí la información de los insumos, de todo lo que se necesita para elaborar esos productos. Y esa parte de todos los insumos, materias primas, envases, embalajes, todo ello será parte del proveedor, ¿no? Luego en la manufactura ya se verá lo que es el producto terminado, cómo se llama, ¿no? ¿Cuál es el producto terminado? Cuando hablemos del tema de distribución, si es que cuando ustedes investiguen, conocen de los distribuidores de esos productos, sería bueno que coloquen también el nombre, ¿no? El nombre de las empresas que lo distribuyen. De igual manera ahí en la manufactura. Y lugares donde se pueden encontrar esos productos, ¿no? Ya sean mercados mayoristas, ya sean supermercados, ya sean bodegas, ya sean tiendas.
poder mencionarlo ahí, ¿no? ¿Dónde es que se encuentra el producto, ¿no? Porque habrán productos que se encuentran solamente en supermercados, o solamente en bodegas, o solamente en mercados de abastos grandes. Y poder hablar un poco de los clientes, ¿no? ¿Quiénes son los clientes de repente? Si esto lo contextualizan y lo llevan a su realidad, por ejemplo, al mercado de Virú, sería muchísimo mejor. La realidad de Virú, si lo aplican ahí, sería muchísimo mejor. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Me dejo entender? Profesor, disculpe, ¿podría explicar un poquito más acerca de la cadena de suministro? El proceso de elaboración de cualquier producto que nosotros elijamos, ¿en dónde va a ir? ¿En dónde va a ir? No estoy entendiendo muy bien. Ya, a ver, lo voy a explicar otra vez. Lo que les mencionaba era que para sus primeros trabajos ustedes habían escogido algunas empresas del medio, empresas reales, ¿no? Del sector de lo que son granos y tubérculos. Entonces, estas empresas elaboran productos. Les digo que ustedes elijan uno o dos productos de estas empresas y poder estructurar, elaborar la cadena de suministros de estos productos. Es decir, vamos a ir viendo qué proveedores le venden estas materias primas, insumos, envases, embalajes a esta empresa que ustedes han elegido para la elaboración de tales productos, ¿no? Lo ideal sería poder encontrar el nombre de los proveedores, pero si no, por lo menos encontrar el qué materias primas, qué insumos, qué envases, embalajes son utilizados para la elaboración del producto. También les mencionaba si conocen o si durante la investigación encuentran ahí qué distribuidores distribuyen estos productos, también estupendos. Si lo mencionan, excelente. Al igual que a qué plazas o a qué tiendas o supermercados, o si son supermercados o son tiendas o son bodegas a los cuales llegan estos productos. ¿Sí? Y también acerca de los clientes. De repente, ¿qué clientes o qué características podría tener este cliente, el que hace la compra, ¿no? De repente es un cliente común, un cliente normal, porque de repente hay clientes también que tienen ciertas necesidades, ¿no? Pero todo esto háganlo traten de hacerlo con el contexto de donde se encuentran ustedes, ya sea en Virú, o ya sea de repente en Víctor Raúl, o de repente se encuentren en Chao, San José, Puente, Santa Elena, donde se encuentren, traten de elaborarlo en ese contexto, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿a qué se refiere con que nosotros hagamos con el contexto de donde vivimos? Ah, ya, a ver. Les digo que traten de hacerlo en el contexto en el que ustedes viven para que sea más real, para que sea mucho más real. Por ejemplo, si es que hablamos de arroz, hablamos de arroz. Entonces, ustedes conocen de repente algunas marcas de arroz, ¿no? Que llegan al mercado y ustedes de repente les pueden decir, no, señora, disculpe, ¿qué marca de arroz es esto? Y les dirán, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque si de repente yo les digo, si hablamos el mercado de Lima, por ejemplo, si hablamos del arroz de Lima, de repente va a ser un arroz distinto al arroz que tenemos acá en Trujillo, de repente que tenemos en Virú, ¿no? De repente entre Virú y Trujillo no hay mucha diferencia respecto a los productos, pero posiblemente si hablamos de mercados más distantes, ya habrán diferencias. Por eso, les sugiero, ¿no? Que puedan trabajarlo con el contexto en donde ustedes se encuentran
para que les sea más sencillo, porque van a poder, para que sea más real. Generalmente las cosas más reales son aquellas que se pueden entender mejor. Lo importante es que ustedes puedan entenderlo un poco más. ¿Me dejó entender? Profesor, por ejemplo, si yo encuentro un producto de granos aquí en la provincia de Perú, puede ser, lo puedo poner como un centro de minorista. Claro, sí, puede ser. Claro. Ah, ya, gracias. Claro, se puede entender como minorista porque si bien los mercados son grandes, los mercados de abastos son grandes, pero no es que todo esté a cargo de una sola persona, sino que van a haber también dentro de los mercados, van a haber puestos, y en los puestos ya ahí se va reduciendo, ¿no? Por esas razones que hablamos también de minoristas. Y las bodegas también son otros minoristas. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cuál es? Muy bien. Si es que ustedes ya conocen ya los productos, van a elaborar el diagrama de flujo. Esto también lo vamos a ver después, ya diagramas de flujos. Pero van a elaborar su diagrama de flujo de estos productos. ¿Y por qué? Bueno, eso ya va a ser como parte del siguiente tema. Así que de todas maneras sería bueno que a la par puedan ir investigando acerca de los diagramas de flujo de estos productos que ustedes van a ver. Muy bien. Eso lo voy a dejar como no como parte de esta tarea, pero que por lo menos averigüen. Porque también investigando los diagramas de flujo van a poder determinar cuáles son las materias primas, insumos, envases, embalajes que intervienen en ese diagrama de flujo y que ustedes van a tener que escribir en la parte de lo que son las provisiones, lo que son los proveedores. Pueden revisar nuevamente el material que se les había enviado, donde van a encontrar ahí etapas de la cadena de suministro. Acá el ejemplo de un tarro de leche, ¿no? Donde está aquí un poco acerca de los que elaboran los insumos, la materia prima o de dónde se obtiene la materia prima y en bases para la elaboración de este producto que es el tarro de leche. Les sugiero que puedan checar este ejemplito nuevamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta? Bueno, si no hay ¿sí? ¿Preguntas por ahí, de repente? No, profesor. Ya, correcto. Entonces, vamos a continuar con el tema 6. Es un tema con el que ustedes ya están familiarizados, así que creo que lo vamos a terminar de forma breve. Pero vamos a añadir aquí algunos detalles más. Así que vamos a iniciar. A ver, Briseida, ¿puedes decirme qué es un diagrama de flujo? Por lo que tengo entendido, un diagrama de flujo es un grupo de etapas por las cuales pasa una cierta materia prima para ser convertida en un producto que va dirigida a nuestros clientes.
Gracias, Briseida. Lucía, puedes contestar la siguiente pregunta, ¿qué es un diagrama de Gantt? ¿O qué es el diagrama de Gantt? Bueno, es una gráfica donde van a ir todas tus actividades de acuerdo a un tiempo determinado. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ir revisando lo que son los diagramas de flujo y de Gantt y poder observar también lo que es la ruta crítica. Bueno, vamos a ir revisando esto de forma bastante breve porque ya se les ha explicado el semestre anterior lo que son los diagramas de flujo. Así que lo vamos a hacer bastante ligero esto, para recordar más que nada, ¿ok? A ver. Kelly, ¿puedes leer, por favor? Sí, ingeniero. Definición de diagrama de flujo. Representación gráfica mediante la cual se representan las distintas operaciones de que se compone un procedimiento o parte de él, estableciendo su secuencia cronológica, clasificándolos mediante símbolos según la naturaleza de cada cual. Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan secuencialmente los pasos de un proceso, de forma tal que éste se comprenda más fácilmente. Muchísimas gracias. Actividad del diagrama de flujo. Josué. Josué. Profesor. Sí, Josué. Josué Rodríguez. O si no, continuamos con Jason Burgos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Leo. Ya. Utilidad del diagrama de flujo. Muestran de manera global la composición de un proceso o procedimiento, por lo que favorecen su comprensión al mostrarlo como un dibujo. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Permiten identificar problemas tales como cuellos de botella o posibles duplicidades que se presentan durante el desarrollo de los procedimientos, así como las responsabilidades y los puntos de decisión. Gracias. Vamos con Elena. A ver, entonces, Ixa, ¿puedes continuar? ¿Puedes continuar, Ixa, por favor? Sí, profesor. Utilidad del diagrama de flujo. Facilitan a los funcionarios el análisis de los procedimientos, mostrando gráficamente quién proporciona insumos o recursos y a quién van dirigidos.
Sirven como herramienta para capacitar a los nuevos funcionarios y de apoyo cuando el titular responsable del procedimiento se ausenta, de manera que otra persona pueda reemplazarlo. Gracias. Mari Carmen. Mari Carmen. En todo caso, Medalit. Utilidad del diagrama de flujo. La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el proceso que representa es no solo por quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes. Se borró. Por todas las partes interesadas que aportan las ideas para cambiarlo y mejorarlo. Gracias. Kelly. Sí, ingeniero. ¿Puedes continuar? Construcción de los diagramas. Conformar un grupo de trabajo donde participen aquellos que son responsables de la ejecución y el desarrollo de los procedimientos que se encuentran debidamente interrelacionados y que constituyen un proceso. Establecer el objetivo que se persigue con el diseño de los diagramas y la identificación de quién lo empleará, ya que esto diagrama Kelly. Kelly, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bien. Leo de nuevo entonces. A ver. Construcción de los diagramas. Conformar un grupo de... Disculpe, profesor, está con no voy a mi sobrinito. Construcción de los diagramas. Conformar un grupo de trabajo donde participen aquellos que son responsables de la ejecución y el desarrollo de los procedimientos que se encuentran debidamente interrelacionados y que constituyen un proceso. Establecer el objetivo que se persigue con el diseño de los diagramas y la identificación de quién lo empleará, ya que esto permitirá definir el grado de detalle y tipo de diagrama a utilizar. Ok, gracias. Continúa Jason Burgos. Jason Burgos. Sí, ingeniero. Vamos a ver. Construcciones de los diagramas. Sí.
Definir los límites de cada procedimiento mediante la identificación del primer y último paso que lo conforman, considerando que los procedimientos que están interrelacionados, el comienzo de uno es la conclusión del proceso previo y su término significa el inicio del proceso siguiente. Una vez se han delimitado los procedimientos, se procede a la identificación de los pasos que están incluidos dentro de los límites de cada procedimiento y su orden cronológico. Gracias, Jason. Continúa. Lali. Continúa. No, Lali, disculpa. Lali, continúa, por favor. Ya. Construcción de diagramas. Al realizar la ubicación de los pasos, se deben identificar los puntos de decisión. Profesor, disculpe. Ya. De nuevo, al realizar la ubicación de los pasos, se deben identificar los puntos de decisión y desarrollarlos en forma de pregunta. La presentación de las dos ramas posibles correspondientes se identifican con los términos sí, no. Al tener identificados y ubicados los pasos en orden cronológico, es recomendable hacer una revisión del procedimiento con el fin de corroborar que el mismo se encuentra completo y ordenado, previendo así la omisión de pasos relevantes. Gracias. Bueno, la última parte de construcción de diagramas es construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Esto se puede ir orientado tanto para los diagramas de flujo propiamente dichos, como también si hablamos del tema de secuencia cronológica respecto al diagrama de Gantt. Ya más adelante vamos a ver eso. Tenemos tres partes como estructura básica, el diagrama de flujo, que es el encabezado, la estructura y la descripción narrativa, que ya habíamos visto anteriormente. A ver. ¿Puedes continuar, Briseida? Ya. Encabezado del diagrama de flujo. Nombre de la institución. Título, o sea, diagrama de flujo. Denominación del proceso, procedimiento. Denominación del sector responsable del procedimiento. Fecha de elaboración. Nombre del analista que realizó el trabajo. Nombres y abreviaturas de los documentos utilizados en el proceso o procedimiento y de los responsables, simbología utilizada y su significado. Gracias. Continúa, por favor, Lenin. Estructura del diagrama de flujo. Debe de indicarse claramente dónde inicia y dónde termina el diagrama. Las líneas deben ser verticales o horizontales, nunca diagonales. No cruzar las líneas de flujo empleando los conectores adecuados sin hacer uso excesivo de ellos. No fraccionar el diagrama con el uso excesivo de conectores. Solo debe llegar una sola línea de flujo a un símbolo, pero pueden llegar muchas líneas de flujos a otras líneas. Gracias.
Continúa, por favor, José. José. Las líneas de flujo deben de entrar a un símbolo por la parte superior y o izquierda y salir de él por la parte inferior y o derecha. En el caso que el diagrama sobrepase una página, enumerar y emplear los conectores correspondientes. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras. Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, a excepción del símbolo inicial y el final. Gracias, José. Puedes continuar, Josué. 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 O Ilena. Ilena. Ingeniero. Sí, Josué, ¿puedes continuar, por favor? Sí, claro. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Cada actividad debe indicar un responsable de ejecución de dicha actividad. Cada flecha representa el flujo de una información. Gracias. Ilena, ¿puedes continuar, por favor? Sí, ingeniero. Descripción narrativa del diagrama de flujo. Describir los pasos del procedimiento especificando quién hace, cómo hace, cuándo hace y dónde hace cada paso. Esta es la parte más importante y útil para el personal de ejecución de una institución, pues para recordar los pasos de un procedimiento, puede hacerlo leyendo una o dos páginas del diagrama, sin tener que volver a leer el manual de procedimiento completo. Debe utilizarse fases cortas pero completas. Puedes continuar, Mari Carmen. Gracias, Ilena. Mari Carmen. Profesor, mi pantalla está negra. Ya. Profesor, no le escucho. A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí, como le estaba diciendo, mi pantalla está negra. No sé si lo podría cargar de nuevo. Sí, ahorita. Ya lo cargué. ¿Todo lo leo? Sí, por favor. Ya. Descripción narrativa del diagrama de flujo. Las frases deben comenzar con un verbo en tercera persona. Hablar del tiempo presente indicado, por ejemplo, recibe, controla, remite, archiva. Deben evitarse en lo posible los términos técnicos y o que puedan tener más de una interpretación. Usar en todos los casos los términos sencillos y uniformes para que el personal que tenga que utilizarlo pueda entender con mayor facilidad el significado de su contenido. Gracias. De todas maneras, les acabo de enviar este material para que lo puedan revisar. A ver, ya habíamos visto que hay tres tipos de diagramas, básicamente. El diagrama de flujo, los verticales, los horizontales y los de bloques. Vamos a recordar un poquito lo que nos menciona cada uno. Lucía, ¿puedes leer, por favor? Sí. Diagrama de flujo vertical, también denominado gráfico de análisis del proceso. Es un gráfico en donde existen columnas y líneas. En las columnas están los símbolos
de operación, transporte, control, espera y archivo. El espacio recorrido para la ejecución y el tiempo invertido. Estas dos últimas son opcionales de inclusión en el diagrama de flujo. Gracias. Continúa Ixa. En las líneas se destaca la secuencia de los pasos y se hace referencia en cada paso a los funcionarios involucrados en la rutina. Este tipo de diagrama es extremadamente útil para armar un procedimiento, ayudar en la capacitación del personal y racionalizar el trabajo. Ok, gracias. Y aquí observamos un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos acerca de los diagramas verticales de flujo. Vamos a continuar con el diagrama de flujo horizontal. Jason, ¿puedes leer? Jason Burgos. Sí, diagrama de flujo horizontal. El diagrama sirve para destacar a las personas, unidades u organismos que participan en un determinado procedimiento o rutina, y es bastante común que sea utilizado para visualizar las actividades y responsabilidades asignadas a cada uno de estos actores, y así poder comparar la distribución de tareas y racionalizar o distribuir el trabajo. Gracias. Continuamos con Medalit. Continúa Medalit. Aunque su elaboración resulta más compleja que la del diagrama vertical, se puso blanco la pantalla. ¿Y el blanco? Ya. Aunque su elaboración resulta más compleja que la del diagrama vertical, este diagrama facilita la visualización de los sectores de una organización que intervienen en un procedimiento determinado. Además, permite una mejor y más rápida comprensión del procedimiento por parte de los usuarios. Ya. Y ahí observamos un diagrama de flujo horizontal, ¿no? Como ya habíamos visto en el semestre anterior, se elabora muy similar al diagrama de flujo vertical, solamente que son las orientaciones. Diagrama de flujo de bloques. Por favor, Kelly. Kelly. Diagrama y género. Recién ha cambiado la imagen. Diagrama de flujo de bloques. Este es un diagrama de flujo que representa la rutina a través de una secuencia de bloques encadenados entre sí, cual con su significado. Utiliza una simbología mucho más rica y variada que los diagramas anteriores y no se restringe a líneas y columnas preestablecidas en el gráfico. Es una forma sencilla de representar un proceso mediante la utilización de bloques que muestran paso a paso el desarrollo del mismo. Gracias.
Lali, ¿puedes continuar? Simbología. El lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto de símbolos. Cada uno de ellos tiene un significado diferente, lo que garantiza que tanto la interpretación como el análisis del diagrama se realicen de forma clara y precisa. Asimismo, para asegurar la interpretación unívoca del diagrama de flujo, resulta necesario el diseño y escogencia de determinados símbolos a los que se les confiera convencionalmente un significado preciso, así como definir reglas claras con respecto a la aplicación de estos. Ok, gracias. Continúa Briseida. Profesor, simbología. Sí. Simbología. Frecuentemente los símbolos que se utilizan para el graficar flujogramas se someten a un proceso de normalización, es decir, son diseñados para que su interpretación sea universal. Al normalizar o estandarizar el uso de estos símbolos, se busca evitar que diferentes organizaciones hagan uso de sus propios símbolos para representar procesos, diagramas de flujo. Gracias. Y bueno, hay algunas simbologías, como ya habíamos visto antes, de diferentes países. Pero la que íbamos a enfatizar era la simbología ISO. Y la simbología ISO tiene este tipo de símbolos, para recordar un poco. Lenin, ¿puedes leer, por favor? Sí. Tenemos el símbolo, el significado y para qué se utiliza. El símbolo es una circunferencia, significado, operación. Para que se utiliza, indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Tenemos la operación e inspección, que indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método, procedimiento de sus componentes. También tenemos inspección y medición. Representa el hecho de verificar la naturaleza, cantidad y calidad de los insumos y productos. Tenemos transporte, que indica cada vez que un documento se mueve o traslada a otra oficina o funcionario. Tenemos la entrada de bienes, que es un triángulo invertido. Indica los productos o materiales que ingresan al proceso. El almacenamiento, que es un triángulo, indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo. Ok, Lenin, muchísimas gracias. Continuamos con José. José. Profesor, Sí, continuamos, por favor. Continúa. con el símbolo de un rombo, la operación de decisión
indica un punto dentro del flujo en que son posibles caminos alternativos, y con el símbolo de indicando las flechas para ambos lados, tenemos a las líneas de flujo que conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones. La demora con el símbolo de una D, la forma de una D, indica cuando un documento o el proceso se encuentra detenido, ya que se requiere la ejecución de otra operación o el tiempo de respuesta es lento. El conector, que viene a ser un círculo pequeño, que viene a ser un conector dentro de página, que representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página, enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página. Y tenemos al conector de página, que viene a ser un pentágono, que representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo. Gracias, José. Muy bien, entonces ya hemos recordado un poco acerca de los símbolos pertinentes a la simbología ISO. Ahora sí nos tocaría ver lo que es el diagrama de Gantt. Ya había mencionado algunas nociones sobre lo que es el diagrama de Gantt, pero vamos a continuar revisando lo que nos dice aquí la literatura. Ilena, ¿me escuchas? Ilena, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Diagrama de Gantt. Matriz donde se ubican actividades, tiempo programado para realizarlas y responsables del cumplimiento de las mismas. Uso: programar actividades, vigilar el cumplimiento de un proyecto en el tiempo, determinar el avance de un momento dado, asignar responsabilidades de cada ejecución. Se utiliza en la representación de los proyectos como cronograma de actividades. Gracias. Entonces el diagrama de Gantt, bueno, ya vemos ahí un pequeño grafiquito, pero también nos habla acerca de los usos del diagrama de Gantt. Ahora la pregunta, ¿cómo es que se construye este diagrama? Flor, ¿puedes leer, Flor? Flor. ¿Cómo se construye? Identificar y listar todas las acciones que deben realizar para cumplir con un proyecto. Determinar la secuencia de ejecución de las acciones. Definir los responsables de ejecutar cada acción. Escoger la unidad de tiempo adecuada para establecer el diagrama. Estimar el tiempo de inicio y término que se requiere para ejecutar cada acción. Se puede agregar y graficar una columna más al final, incluyendo indicadores o puntos de control. Okay, gracias, Flor. Acá hay algo muy interesante, que es la importancia de poder escoger una unidad de tiempo. Sin embargo, hay procesos que tienen unidades de tiempo que son bastante extensas en comparación con otras, que pueden haber etapas que pueden durar minutos, pero también hay etapas que pueden durar días, incluso semanas. Entonces, ahí vendría la pregunta, ¿cómo realizamos eso, no? Ya más adelante vamos a ver.
A ver, el diagrama de Gantt. Vamos a ir observando secuencialmente cómo es que se va construyendo. Tenemos una plantilla básica que sería el esquema, o sería la tabla, donde tenemos un membrete donde se coloca el título, ¿no? En este caso, por tema didáctico, nos habla de un proyecto. El proyecto puede ser la elaboración incluso de un producto. También para poder ubicarnos en el tiempo. Ahora, luego vamos a tener en la tabla propiamente dicha una secuencia de actividades, donde podrían ser actividades dispuestas de forma numérica, pero en este caso se ha colocado actividades alfabéticamente, ¿no? O sea, utilizando el alfabeto, desde la A consecutivamente. Se colocan los nombres, las etapas, aquí va a ir cada etapa, por cada letra va a ir cada etapa, ¿no? Y también la duración de estas etapas. Cada etapa va a tener una duración determinada. Y cuando hablamos de actividad precedente, hablaremos de la actividad que está antes de esa etapa. Es decir, si yo tengo la etapa A y la etapa B, si la etapa A ha sido antes que la etapa B, es decir, que de la etapa A me paso a la etapa B, entonces la actividad precedente de la etapa B será la etapa A. No siempre se da así. Muchas veces tenemos etapas o secuencia de etapas que van a estar, van a ser parcialmente independientes. Es decir, que van a haber etapas donde van a coincidir y etapas donde no. Por ejemplo, podría darse que pueda ser una secuencia desde la etapa A, C, D, E y una secuencia que sea de la etapa B, F, G, por ejemplo, ¿no? Entonces no podremos decir que la precedente de la etapa B es la etapa A, sino que la precedente de la etapa C será la etapa A, porque en este caso, si hablamos de una secuencia secundaria, la etapa B sería la primera, ¿no? Y no tendría precedente. Aquí también hay algo importante, pero esto por lo general se utiliza en otras circunstancias, pero cuando hablamos de proyectos, sí necesariamente hablamos. En el caso nuestro, no será muy necesario, Lo más importante son los demás. El tema cronológico, el tema de la precedencia, el nombre de la etapa. Eso es lo que más nos importa. Aquí ya vemos un diagrama de Gantt, donde vemos ahí también que son 7 etapas de este diagrama y la base cronológica está dispuesta en días. Ya más o menos se puede observar cuál es el que tiene mayor cantidad de tiempo, ¿no? O mayor cantidad de duración, que sería la 5ª etapa. Y la menor cantidad de duración, el informe final, ¿no? Entonces nos permite poder entender la secuencia y saber cuál puede ser más duradera que las otras, cuál toma más tiempo. Como otro punto importante está la ruta crítica. Y la ruta crítica mucho tiene que ver con lo que es el diagrama de flujo y también con lo que es el diagrama de Gantt. La ruta crítica se relaciona con los diagramas que van a expresarnos una secuencia de etapas. A ver, vamos a continuar con esto y para ello le voy a pedir a Mari Carmen. Mari Carmen, ¿puedes continuar? Mari Carmen. Sí, profesor. CPM o ruta crítica. CPM, Critical Path Method, o ruta crítica, también es caracterizado como una red de diseño para facilitar la planificación de proyectos.
Este método se representa en un cronograma para el proyecto, en el cual destaca la duración total del mismo y la clasificación de las tareas o actividades. Este método tiene similitudes con el de PER. En este método hay que identificar las holguras y las rutas críticas. Ok, muchas gracias. A ver, aquí hay un esquema, hay un pequeño esquemita donde vamos a ver secuencias, ¿no? Tenemos inicio y tenemos fin. Aquí vamos a poder observar tres secuencias, de las cuales vamos a identificar cuál es la ruta crítica. A ver, a simple vista, vamos a observar que son 5 etapas. Si es que consideramos al fin como una etapa más, entonces serían 6. Si consideramos al inicio como una etapa más, serían 7. Si observan también, cada una de estas etapas tiene un número que va a ser el tiempo que va a durar, ¿no? El tiempo de duración. ¿Y cuáles serían estas tres secuencias? Sería A, B, E, sería A, C, E y A, D. La ruta crítica, ¿qué nos dice? Que de estas secuencias, la ruta crítica debe ser aquella que nos tome más tiempo. Entonces, si utilizamos un papel y vamos describiendo estas tres secuencias que nuevamente les menciono, que es A, B, E, A, C, E y A, D, tendríamos que sumar la cantidad de estos números, ¿no? Asumiendo que son días, asumiendo que son días. Entonces tendremos que en ABE tenemos la suma de 4 más 2 más 5, lo que nos da en total 11. Luego en la ACE tendremos 4 más 3 más 5, lo que nos da en total 12. Y en AD tendremos 4 y 1, lo que nos da en total 5. La ruta crítica, nuevamente les menciono, sería aquella que tiene la mayor cantidad de días o la mayor duración. En este caso sería la segunda secuencia, que sería la ACE. Esa sería la ruta crítica. Pero vamos a ver más adelante qué más nos menciona esta literatura. Josué, ¿puedes continuar? Josué. Sí, ingeniero. Continúa, por favor. Antecedentes. El método CPM fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América por un centro de investigación de operaciones para la firma de DuPont Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto. El diagrama de CPM constará de contar los tiempos en conjunto de todas las tareas, representando el inicio y el final en 0. Ok, muchas gracias. A ver, entonces lo que nos muestra ahí es un poco de lo que se veía antes, ¿no? Donde se habla del inicio y del fin. Cuando se habla, por ejemplo, de proyectos, o cuando se habla de elaboración de diagramas de flujo, de diagramas en función a proyectos, podemos hablar de hitos. Y los hitos van a ser puntos donde fijamos el inicio y donde fijamos el fin. Y cada uno no tiene una duración, sino simplemente es un punto. A ver, vamos a continuar. Por favor, Lucia, ¿puedes leer? Lucia. Partes que conforman el método CPM.
IC, inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad. TS, término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la actividad. IL, inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. TL, término más lejano, es lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Adicionalmente, se define el término holgura para cada actividad, que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad. Esto retrasa la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula. Holgura igual IL menos IC igual TL menos TC. Ruta crítica será la ruta de holguras que miden 0 y representan las actividades que no se pueden atrasar en tiempo. Ok, gracias. Acá viene otro concepto de lo que es la ruta crítica, que también nos habla sobre el tema de las holguras y también del tema de evitar los retrasos. De evitar retrasos. Ahora, lo que vamos a hacer es les he enviado el material. Vamos a quedarnos aquí para que puedan revisarlo, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí para poder revisar un poco, para que puedan revisar un poco mejor el material y también para que puedan estudiar para su siguiente, para que puedan estudiar para su examen. Lo que sí les voy a pedir como favor que esta holgura, les voy a dar dos valores. Estos dos valores van a ser los días, van a ser días. A ver, le voy a dar, a ver. El IC, voy a dar el IC y voy a dar el TC, IC y TC. Ok, el IC, o mejor el IL y el T. No, está bien, el IC y el TC, sí, mejor el IC y el TC. A ver, IC y TC, al igual que el IL y TL, son fechas. Ojo, son fechas. Pueden ser fechas, también podrían ser horas. Pero no son horas como decir 3 horas, 4 horas, 5 horas, no. Sino serían 2 de la tarde, 4 de la mañana, 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. En este caso vamos a trabajar en base a días. Entonces, el IC y el TC que les voy a dar va a ser el 6 de septiembre. El IC va a ser el 6 de septiembre. 6 de septiembre del 2020. Ese va a ser el IC. Y el TC va a ser el 17 de diciembre del 2020. Nuevamente, el IC va a ser el 6 de septiembre del 2020 y el TC va a ser el 17 de diciembre del 2020. Espero que ya lo hayan apuntado. Entonces, lo que yo les voy a preguntar es ¿cuál sería el IL y el TL? Es decir, ¿cuál sería el inicio más lejano y el término más lejano?
¿Cuál sería el inicio más lejano y el término más lejano? Para que nos podamos entender mejor. A ver, si yo hablo del inicio más cercano y del término más cercano, a ver, si yo digo el inicio más cercano es el día de hoy, que es, hoy día estamos, ¿qué día estamos hoy? Estamos 2, ¿verdad? Hoy estamos 2. Hoy estamos 2. ¿2 de qué? 2 de octubre. Si yo digo, bueno, mi inicio más cercano es hoy día 2 de octubre y mi término más cercano sería el día lunes, el día lunes que sería 5 de octubre, entonces, ¿cuál sería mi inicio más lejano y cuál sería el término más lejano? Obviamente, el inicio más lejano tendrá que ser una fecha posterior al inicio más cercano. Asimismo, el término más lejano tendrá que ser una fecha posterior al término más cercano. Entonces, si yo digo que mi inicio cercano es hoy, 2 de octubre, por ejemplo, yo podría decir, ya, mi inicio más lejano, mañana, va a ser mañana. Entonces, si mi inicio más lejano es mañana, y aplico la formulita que me da aquí de holgura, tendría un día de holgura. Porque voy a empezar mañana. De hoy para mañana tengo un día. Y entonces ahí sale rápido, ya cuál va a ser mi término más lejano, que también tendría que existir la diferencia de un día. Entonces el término lejano ya no sería el día lunes 5, sino mi término más lejano sería el martes 6 de octubre del 2020. Más o menos para que puedan ustedes también trabajar con esto. Claro, no necesariamente tiene que ser un día, puede ser 2 días, puede ser muchos más días. Pero por eso les dejo a ustedes esta pequeña reflexión, esta pequeña tareita, aparte de lo que ya les he dejado. Pero esa es una pequeña tareita para que puedan darse cuenta de algunas cosas. La siguiente semana, ya durante la clase, les preguntaré qué valores, qué fechas han tomado, pero así al azar. O si alguien quiere participar cuando solicite voluntarios, excelente, se tomará en cuenta. De momento nos quedamos acá. Si gustan, pueden revisar este material que también se les ha enviado. Revísenlo con total confianza y vayan estudiando para su examen. Vayan estudiando. A ver, Lenin, ¿qué no comprendes? ¿Lenin? Sobre lo que estaba explicando de las partes de conforman de la fórmula. Ah, ya, del inicio más cercano y el término más cercano. ¿Eso? De la fórmula que estaba en medio de... Ah, de la resta, de la diferencia. Para escoger unas fechas, estaba escuchando. Ah, ya. A ver, ¿qué fechas les he dictado, Lenin? El 6 de diciembre, creo, escuché una. Por ahí. Entonces tienes que escuchar mejor, Lenin, porque yo he dicho 6 de septiembre. He dicho 6 de septiembre como inicio cercano y término cercano 17 de diciembre. A ver, ¿quién puede validar lo que estoy diciendo? De repente. Correcto, profesor. Ok, Sí. gracias. Muy bien, entonces lo que había mencionado era que el inicio cercano era el 6 de septiembre y el término cercano 17 de diciembre. Ahora, lo que estaba explicando era que para entender mejor esto, era trabajando con fechas o con horas, porque así vamos a poder ver la holgura. Y la holgura va a ser el tiempo que tengo, por decirlo así, que tengo de sobra para poder acabar un proyecto, para poder acabar un trabajo o para poder iniciarlo, ¿no? En este caso, si hablamos de un inicio lejano, diremos, bueno, yo debería empezar hoy día, porque el ejemplo que les mencionaba era hoy día 2 de octubre, pero todavía tengo para iniciar hasta el día de mañana, entonces tengo un día de holgura. Pero ¿cuándo tendría que terminar? Si empiezo hoy día, ¿cuándo debería terminar? El día lunes, lunes 5. Entonces, allí hay 3 días. Pero si digo, bueno, tengo holgura un día, entonces empiezo mañana.
pero este trabajo, esta actividad me va a tomar 3 días. Entonces mi término lejano sería de mañana a 3 días. Es decir, ya no sería el lunes, sino sería el día martes. Entonces lo único que estamos haciendo es, tenemos una secuencia de días, un grupo de días que lo estamos moviendo en bloque, lo estamos corriendo un día. De eso trata este pequeño ejercicio. En ese caso estamos moviendo un día, ¿no? Pero ustedes pueden moverlo más días, si así lo consideran. Lo importante es poder entender el ejercicio. Por eso no le dejaba como tarea, sino como algo que si ustedes desean realizarlo para que puedan ir entendiendo esta parte, sería estupendo. Porque la siguiente clase les iba a preguntar de forma voluntaria. Y si no hay voluntarios, de repente preguntaba a 1 o a 2 para ver cómo lo han hecho, ¿no? Y si no lo han hecho, bueno, nuevamente se explicaría, pero ahí quedaría todo. Y seguiríamos con la parte ya operativa de lo que es la ruta crítica y posteriormente seguiríamos al tema 7. Más que nada era eso. ¿Hasta aquí se pudo entender? ¿O algo que no me haya dejado entender? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ya. Profesor, Escucho. una pregunta. ¿Para cuándo se tiene que presentar la tarea que ha dejado? A ver, la tarea que les he dejado es una tarea grupal que lo tienen que presentar hasta el día 8, hasta el 8 de octubre. 8 que ya, jueves. Sí. Si hay alguna pregunta, por favor terminen de decírmelo, si no estaríamos terminando el tema de hoy, la sesión de hoy. Bueno, entonces si no hay preguntas, bueno, muchas gracias por estar presentes, por la atención, jóvenes. Cuídense, cuiden a sus familias y les deseo un buen fin de semana. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Chao, Hasta profesor. luego. Luego, profesor. No se olviden de su examen el viernes. Hasta Estudien, luego. cuídense mucho. Cuídense, gracias.